Bienvenidos a One Minute Talks, un podcast de One Minute Pretty donde hablamos de todo menos de depilación. Queremos redefinir el amor propio haciendo las preguntas que no encuentras en otros espacios y encontrando las respuestas que te ayuden a ponerte bonita no solo por fuera, sino por dentro. Aquí también arrancaremos hasta los recuerdos de tu ex. Si me cuesta mucho trabajo ponerme un traje de baño porque me siento gordita, porque mi mamá fue la que siempre me estuvo diciendo que, ay no, y las niñas gorditas no sé qué, o a las niñas gorditas no las van a querer, etcétera. Ahí puedo hablar de un daño específico que surgió de la relación de mi mamá conmigo. Si mi mamá era muy de yo soy la que pone todos los huevos en la canasta en esta casa, yo soy la que lleva la batuta, yo lo empiezo a hacer. No hago lo contrario, sino que yo lo empiezo a hacer y yo repito ese ciclo. ¿Quién soy yo con mi hijo? ¿Quién soy yo con mi hija? Darse el tiempo de construir una relación, porque luego damos por hecho que si es mi hijo, pues ya tengo una relación con él. Y no es cierto eso. No nos conocemos. Somos seres humanos de carne y hueso que también tenemos que preguntar, indagar, darnos tiempo de observar, de escuchar, de muchas cosas. Y si ese tiempo, independientemente del estilo de vida que tenga la persona, no se da, esa persona va a tener un apego bastante dañado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de One Minute Talks. Otra vez tenemos a nuestra súper invitada que me encanta tenerla aquí. Es Jime. Cuéntanos, Jime, otra vez un poco de ti para que te recuerden. Bueno, yo soy Jimena Escobedo, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, manejo también terapias contextuales y de esquemas y trabajo también con neuropsicología. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes y pues cuéntame. Yo soy Cintia, soy la host aquí de One Minute Talks y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad yo sé que a muchas nos llega, que muchas tenemos preguntas, no solo por tener a lo mejor la herida, sino porque somos mamás y es la herida materna, repetir patrones y romper con los círculos. Entonces este tema la verdad es muy hablado, es muy sonado, pero también es algo que siento que a veces todos buscamos que hay ahí dentro de nosotros para echarle la culpa a alguien, ¿sabes? Y fuera de echar culpas, ¿cómo podemos reconocer que en realidad sí hay una herida materna y no es solamente mi querer echar culpa? ¿Me explico? Sí, mira, en general la especie humana tenemos una situación muy peculiar, ¿no? Necesitamos como ingredientes y una crianza, o ingredientes psicológicos y una crianza muy perfecta para hablar de no heridas. Sin embargo, pues esto, si se lo preguntan, no existe en ningún momento, no hay madre perfecta, no hay padre perfecto y por eso tenemos que entender dos condiciones. El humano, de entrada, vamos a sufrir trauma, vamos a sufrir dolor, vamos a sufrir sufrimiento y nuestro sistema egoico, por decir algo, se va a dañar. Y esto no es responsabilidad de nadie, ¿va? Entonces, a lo largo de nuestra vida, el proceso de madurez psicológica requiere el abrir conciencia en nosotros. Una primera parte sí es reconocer qué es lo que me faltó, porque yo como persona, y Cintia y todos los que estamos en este mundo, nacemos con un temperamento distinto, el cual nuestros papás no van a poder ni siquiera adivinar desde el día 1. Entonces, carencias que hayan que no sean como, ¿cómo decirlo?, como intencionadas de los papás, de entrada van a ocurrir. Entonces, cuando somos grandes, nosotros somos, parte de nuestra madurez es identificar quién soy, qué me gusta, mis valores, qué me hizo falta, qué no me hizo falta, y yo hacerme responsable de esto. Hay veces que nos tocan padres con muchísimas herramientas de crianza, con muchísimos recursos, y todo sale padrísimo. Tenemos como que una resiliencia bastante construida cuando somos más adultos. Pero habemos personas que no, que nos tocan padres con ciertas deficiencias, y aquí es donde me dices, el separar, echar culpas, porque si también nos ponemos a ver la historia de nuestros padres, probablemente vamos a encontrar muchas deficiencias en esto. Entonces, hay muchas veces que nos puede tocar, por ejemplo, un padre muy destruido y que lo dio todo. Y en su todo, pues no le llega ni al 10% de lo que necesitas, pero a lo mejor te dio un poquito más de lo que a él le dieron. Entonces ahí se vuelve un poco injusto como echar, como dices, esa responsabilidad de lo que yo tengo ahorita, lo que yo identifico que pasa en mí, entonces, ¿de quién es?
¿Es producto de una herida de otro ser humano que se tuvo que haber hecho responsable o es producto de una historia de vida donde hubieron personas involucradas y que ahora yo tengo que buscar cómo sanar, reconstruir, etcétera, lo que se tenga que? Claro. Sabemos que la relación, sobre todo mamá e hija, mujer, suele haber muchísimo roce y es muy diferente una relación mamá e hijo, porque sabemos que el hijo, su primer amor es mamá y siempre es una relación como mucho más bonita y más por el rollo de mi pareja va a ser más o menos como yo vi a mi mamá. Pero al contrario de mamá e hija, siempre existe hasta cierto tipo de competencia del lado de la mamá hacia la hija. Es muy común ver esto. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo saber si mi mamá es tóxica? Y a lo mejor la palabra correcta no sería ser tóxica, sino ¿cómo sé que mi mamá sí me dañó y sí hubo cosas hasta un poquito intencionadas y que yo tengo que sanar? Ok, esa es una pregunta muy interesante y abarca muchas cosas, pero por ejemplo, en comparaciones podemos decir, una mamá y es que el término tóxico es muy amplio porque normalmente entran perfiles de madres narcisistas dentro del término tóxico. Sí, que es lo que he escuchado. Y es que últimamente está muy de moda el término tóxico y por eso dije, es que a lo mejor no es el término tóxico, sino... La pregunta es, ¿cómo puedo aceptar yo que mi mamá sí me hizo daño? Ok, bueno, primero la persona tiene que evaluar cómo creo que me hizo daño mi mamá, ¿ok? Por decir algo. Si me cuesta mucho trabajo ponerme un traje de baño porque me siento gordita, porque mi mamá fue la que siempre me estuvo diciendo que, ay no, y las niñas gorditas no sé qué, o a las niñas gorditas no las van a querer, etcétera. Ahí puedo hablar de un daño específico que surgió de la relación de mi mamá conmigo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si también me cuesta trabajo tomar decisiones y me doy cuenta que es que mi mamá siempre tomaba las decisiones por mí o siempre era ella la que quería controlar mi vida, pues entonces ahí tengo un daño en mi autonomía. Hay daños en muchísimos ámbitos, por eso te digo, cada una tiene que reconocer, por ejemplo, lo que me esté afectando, que está haciendo mi vida disfuncional el día de hoy, preguntármelo. ¿Dónde lo aprendí? ¿De dónde lo adquirí? ¿En qué edad más o menos lo pude haber adquirido? Y todo esto, si te lleva a recordar que, bueno, mi mamá era la que en tal edad siempre me decía tal cosa, eso sí es algo que podemos usar como parámetro. Pero volvemos a lo mismo, no responsabilizar a mamá ni decir, ay, pues es que yo soy así porque mi mamá fue tóxica. No, simplemente mi mamá tuvo muchísimas fallas, a lo mejor tuvo otros aciertos, pero estas fallas que ella tuvo conmigo, yo ya me puedo hacer responsable. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, si ya me doy cuenta que es el tema de mi autonomía, pues bueno, puedo ir a desarrollar herramientas para gestionar mi propia autonomía. Si tengo temas de autoestima física, pues también los puedo trabajar en el tema de autoconcepto en terapia conmigo misma o ya depende de los recursos, ¿no? Sí, claro. Y suele pasar a veces lo contrario, ¿no? Que si mi mamá era muy... yo soy la que pone todos los huevos en la canasta en esta casa, yo soy la que lleva la batuta, yo soy la que fui infiel, yo soy la que... Yo lo empiezo a hacer. No hago lo contrario, sino que yo lo empiezo a hacer y yo repito ese ciclo. Uh-huh. Incluso si yo veo que a mi mamá siempre la menospreciaba su pareja o siempre era una mujer insegura, yo lo empiezo a hacer. ¿Cómo puedo hacer para no repetir ese ciclo? Hacerlo consciente, justamente. Y normalmente ya en la vida adulta creo que hay muchos escenarios de vida donde topas, ¿no? Donde ya hay una pareja que te dice, no, ¿sabes qué? A mí no me vas a estar revisando el celular. Pero resulta que tu mamá traía súper controlado a tu papá, ¿no? Y ahí es donde te empieza a choquear. Y justamente son pequeñas ventanas de oportunidad de abrir conciencia y decir, ¿qué tanto esto que yo aprendí está funcionando para mis relaciones? Porque no soy mi mamá ni mi papá. ¿Qué tanto para mí? Y si tú lo evalúas como algo benéfico, que no creo, pero pues a repetir ciclo. Pero si no, que es normalmente lo que ocurre, es la oportunidad donde tenemos de cambiar justamente estos ciclos. Pero siempre es la conciencia. Siempre es observar qué es lo que no está funcionando en mi vida y si es mío o lo aprendí. Es una pregunta muy, muy clave.
Ya. Existe también mucho este vínculo de cuando ya eres una mujer adulta, independiente, y tu mamá sigue queriéndote controlar como mujer adulta independiente y la sigues dejando. Es que justamente eso puede ser una herida de la infancia, una falta de autonomía, porque la adultez no es nada más ya tener un trabajo, ser estable económicamente, vivir en otra casa, es también poder tener asertividad en los límites justamente con la familia. Recordemos que los papás también viven un proceso, las madres viven un proceso que pasan de un hijo bebé a un hijo niño, a un hijo adolescente, y hay un periodo en lo que ellas por edad no alcanzan a medir que la hija ya está grande, que la hija sí es capaz, que ella en algún momento tuvo esa edad y también era capaz. Entonces es parte de la educación de romperle esa herida, de la autonomía, aprender a gestionar estos límites. Claro. Pero sí ocurre. Aquí no vamos a juzgar ninguna maternidad, pero sabemos que hay muchas mamás que desde el primer mes, desde que terminó la cuarentena, tuvieron que salir a trabajar o simplemente tuvieron que salir de viaje o y no pudieron estar cerca de sus hijos desde pequeños. Eso sabemos y ya pues es algo conocido que deja una infancia con maternidad ausente. ¿Cómo se ve un adulto con una madre ausente de niño? Ok, es que depende mucho de la ausencia, ok. Vamos a hablar como de ausencia física en donde no estoy, pero va a depender mucho cómo lo gestiono con mi hijo, ok. Si yo soy una persona presente que tiene buen sistema de comunicación, los tiempos que ya estoy con mi hijo son totalmente de calidad y sus necesidades están totalmente cubiertas, o sea, si me explico, si cuido mi vínculo en calidad, no va a haber tanto un tema. El problema es que muchas madres que están cansadas, que están estresadas por el trabajo que yo sé que es pesadísimo, muchas veces se descuida esta parte de calidad de relación, de vínculo. En lo que podría dañar la ausencia de la madre es en el sistema del apego, el cómo se conforma el apego, ¿ok? Si la madre está ausente físicamente, pero hay una rutina en donde el bebé o el niño está acostumbrado, hay calidad entre personas, haz de cuenta que el bebé va a empezar a construir un vínculo. Imagínate que este es un vínculo, ¿no? Aquí está niño y aquí está mamá. Cuando está mamá, estamos aquí cerca. Pero si mamá se va, mi vínculo sigue. Llega mamá y está aquí. No pasa nada. Aquí está este vínculo. ¿Qué pasa con las mamás ausentes, pero también ausentes emocionales, que llegan con la agenda toda apretada, llega el niño y oye mamá, y el niño ni pelado está, pues primero déjame mando unos correos, no sé qué, y no hay un orden en un vínculo? Haz de cuenta que el niño lo que entiende es, aquí pegados estamos, pero si mi mamá se va, se pierde. Sí, porque cuando llega hay gritos, ¡claro! Quiero estar en el teléfono, quiero dormir, quiero descansar. Exactamente, entonces esta es la diferencia, no es tanto el si soy independiente, si yo quiero trabajar, sino más bien es cuidar el apego, lo que el niño va a ver cuando tú abres la puerta de la casa. ¿Va a ver esto? ¿O va a ver esto? ¿Sí me explico? Sí. El niño, todos los seres humanos estamos hechos para que, imagínense la época prehistórica, las mamás y los papás no pueden estar todo el tiempo porque había que hacerse cargo de muchísimas cosas en la naturaleza. ¿Sí me explicó? Entonces, los niños lo que sabían es que siempre que voy a volver con mamá, ahí va a estar. Y esto es apego. Esto es un apego seguro. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la individualización de la relación entre tú y yo, mamá. ¿Ok? El daño que se hace de grande es esto. Y los vínculos se afectan porque ¿cómo voy a creer que me van a amar? Voy a tener una pareja, pero en cuanto se vaya al trabajo, ¿dónde está mi apego? Voy a tener mucho tema en sentir que tengo conexión con la gente. ¿Sí me explico? No sé si respondí tu pregunta. No, sí, totalmente. Y es que me quedé pensando cómo hay actitudes muy parecidas dependiendo las generaciones con las que convives. Por ejemplo, la generación de nuestros papás fueron criados por personas y adultos mayores que ni les interesaba conocer del tema y era, yo ya me cansé de criar plebes, tuve 10, al octavo, si está llorando, que lo carguen los hermanos mayores porque yo ya estoy hasta la chingada, ya terminé. Sigue la generación de nuestros papás que de verdad sí lo intentan y sí lo intentaron
Y todavía quedaron algunas cositas ahí, que es como vuelvo del trabajo y estoy cansada, etc, etc, etc. Y luego llegan nuestras generaciones que los hacemos más conscientes y vemos mucho el que ya hay paternidades presentes de tiempo de calidad, que antes no las había, y maternidades con crianza respetuosa. Ahora, ¿qué sucede cuando ahorita estamos con una pareja que su mamá sí estuvo presente? No voy a decir que no hubo herida materna por lo que hablábamos de que ninguna mamá somos perfectas, sino no hay algo como que, madre, sí me cambió mucho y sí influye mucho, pero al contrario la otra pareja sí. ¿Qué pasa ahí? Ahí puede haber un problema de entendimiento del apego. Simplemente, hay gente, no sé si has escuchado personas que están en pareja que uno dice, es que yo de verdad necesito que todos los viernes estemos juntos y respetar nuestra date de los viernes. Y la otra pareja dice, ¿pero por qué? O sea, no pasa nada si un viernes no lo hacemos, porque tenemos otra cosa. Y son pleitos, así que tienen que ver con el apego, con el símbolo que hicieron en la relación. Entonces, habrá personas, por ejemplo, que sufrieron mucha carencia justamente física o emocional de mamá y requieran un poquito más de que su pareja se haga presente. ¿Sí me explico? Porque esa parte en su desarrollo no se hizo tan sólida. No es como, por ejemplo, la otra persona que dice, no pasa nada si un viernes no cenamos juntos. ¿Por qué? Porque para esa persona su línea de apego sigue siendo suficientemente fuerte, no hay tema. Pero para la otra persona su apego va a ser mucho más cortito, va a ser más frágil. Entonces ahí tiene que haber mucha comunicación y fíjate que es bien bonito la pareja porque es una forma de sanar esas heridas. Porque cuando lo aprendemos a verbalizar y comunicar, no es que la pareja se haga cargo de nuestras necesidades, porque eso nunca ningún ser humano, pero sí podemos tener un lenguaje muchísimo más claro de cómo cuidarte, cómo cuidarme. ¿Sí me explico? Y yo también puedo, si yo soy, por ejemplo, la que no quiero que se nos quiten los viernes de citas, yo también puedo a través de ti aprender que no pasa nada, que no toda la gente que se iba o que se va o que no cumple esas como que pautas tan estructuradas, tan rígidas, es porque me van a dejar de querer o porque el vínculo ya se dañó o porque yo no soy tan importante, porque esos luego son los resúmenes, ¿no? Es que no quiere estar el viernes conmigo porque no soy tan importante. Sus amigos son más importantes que yo. Y ahí es donde te digo que es donde se ve esto. ¿Sabes? Sí, claro. Ahora que en la actualidad, es lo que te decía de las generaciones, antes lo común era mamá se queda en casa, mamá cocina para 10 hijos, mamá pone la mesa, lava todo a mano, olvídate de tener ayuda en casa y papá sale, trabaja, llega, nadie lo molesta y todos los niños en silencio. ¿Qué sucede con los hijos de mujeres que al contrario son independientes, tienen otro rol en la casa, son mujeres más, como dicen ahora, empoderadas? ¿Se refleja algo ahí? Pues es que va a depender muchísimo del tipo de vínculo que mantenga esa madre con los hijos. No es tanto que sea ya no la mamá tradicional, porque eso también enseña mucho a los hijos a ser autónomos y a hacerse responsables de sí mismos. O sea, eso no tiene nada de malo. El tema es quién soy yo con mi hijo, quién soy yo con mi hija. Darse el tiempo de construir una relación, porque luego damos por hecho que si es mi hijo, pues ya tengo una relación con él. Y no es cierto eso. No nos conocemos. Somos seres humanos de carne y hueso que también tenemos que preguntar, indagar, darnos tiempo de observar, de escuchar, de muchas cosas. Y si ese tiempo, independientemente del estilo de vida que tenga la persona, no se da, esa persona va a tener un apego bastante dañado. Se ve incluso en familias muy tradicionales donde la mamá está súper presente, el papá también, y al final de cuentas llegan a mi consultorio con apego bien dañado. Y dices, ¿pero por qué sí estaban ahí todo el tiempo? ¿Por qué sí mamá cocinaba y ahí estaba? Porque mamá realmente tenía una función de servicio, pero no de madre. Y es muy distinto, porque la madre se le ha puesto, y desde hace muchos años, ahorita ya se está deconstruyendo, pero mucha carga, uno, de ser como que mujer perfecta y otra, servidumbre total. ¿Sí me explico? Entonces, hay personas que pueden seguir este estilo de vida, que conozco muchas que dicen, yo prefiero vida tradicional, mujer ama de casa, y totalmente, como dices, respetable. Pero eso no les garantiza un apego seguro con sus hijos. Lo que lo garantiza, vuelvo a lo mismo, es una construcción de una relación con él o la niña. Claro. Uh-huh. Y mira,
En este podcast nos abrimos y contamos cosas. Ustedes también nos pueden mandar sus mensajes. Pero la verdad es que en México sí vivimos muchas familias en el matriarcado. La mamá es la señora de la casa, la mamá controla las finanzas de la casa, la mamá decide si el hijo sale o no sale. Y, por ejemplo, en mi caso yo vi una mamá muy empoderada, yo vi una mamá que la verdad le chingó mucho, yo admiro muchísimo a mi mamá, una mamá que fue madre soltera, una mamá pues que siempre fue muy de jalar la carreta. Pero ahora que yo soy mamá y que soy adulta, me encuentro con una mujer y ojo, no le estoy culpando ni estoy diciendo que estoy herida y lloro y sufro, no. Sino que estoy en el proceso de conocerme a mí por lo que yo vi y aprendí, ¿saben? Y a veces a esto le pueden decir herida materna, pero no, son conductas aprendidas por lo que viste en casa con mamá. Yo aprendí yo puedo sola, no necesito ayuda de un hombre, mucho menos de mi pareja. La mujer siempre tiene que trabajar, tienes que tener tu propio dinero. El hombre nunca tiene que saber cuánto ganas. Lo tuyo es tuyo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Entonces, en ese proceso, ya que eres un adulto independiente así, yo veo con muchas amigas también casadas y todo este tema que le siguen consultando muchas cosas a su mamá de su matrimonio, buscando su aprobación con lo que ellas les enseñaron. Uh-huh. Y yo me encontré en una pequeña crisis de, ¿yo qué quiero? Yo quiero seguir trabajando en oficina, yo quiero ser la mujer empoderada y ser la mujer con muchísimo dinero y ser la mujer que, ¿sabes? Que guíe la casa y no aceptar ayuda. O quiero conectar con una energía femenina distinta, porque las dos son de energías femeninas, con una energía femenina distinta y bajar la guardia y aceptar que quiero y necesito ayuda y que quiero estar en casa con mi hija y que quiero verla crecer de manera distinta y que quiero trabajar desde casa más a mi ritmo y que ya no quiero estar así siempre preocupada por las cosas, ¿sabes? Entonces es ahí cuando uno entra en conflicto con ¿qué va a pensar mi mamá de mis decisiones? ¿O de verdad quiero esto? ¿Es porque nunca lo tuve? ¿O es porque... O sea, y como que te entra ahí el qué soy y quién soy y entras en una crisis así muy, muy cabrona. ¿De verdad está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué va a pensar mi mamá? Y al final te das cuenta un poco y es cuando decimos, pues al final no hay que satanizar la herida materna. Si te ven felices, pues ¿qué te van a decir? Pero sí hay muchos casos así, ¿no? Que no saben qué quieren, si es por lo que le enseñaron o lo que en realidad esa persona quiere. Mira, justamente esa autonomía de las mujeres en donde se hizo el matriarcado imagínate que es como un abrigo que tuvieron que ponerse las mujeres en algún momento para poder salir adelante, ¿ok? Entonces esa fuerza, yo lo puedo todo, no dependo de un hombre, en algún momento sí fue una narrativa que necesitaban las mujeres para así salir adelante. Claro. Y haz de cuenta que es como si ese abrigo te lo ponen a ti de chiquita y ves que el abrigo funciona porque mamá salió adelante, porque lo pudo todo, pero tú creces y el abrigo te empieza a quedar chiquito. ¿Por qué? Porque no es tu época. Porque tú ya no estás en esas mismas condiciones luchando. A lo mejor tú ya tienes una pareja mucho más asertiva, con la que haces equipo, no necesariamente tienes que estar lidiando sola como tu mamá, ¿sí me explico? Entonces, esa chaqueta se hace como una prisión. Y es esa falta de autonomía. Si lo vemos así como que entre comillas, podría ser un ejemplo de la herida de la madre de la que hablábamos desde hace rato. La falta de autonomía y la seguridad de tomar mis propias decisiones. Siempre a exceso de o a carencia de va a haber herida de eso. Ya. ¿Ok? O sea, si en mi caso fue así de que nadie me ayudaba a decidir nada, neta, pues ahí tú haz lo que quieras, voy a tener un problema de autonomía. ¿Ok? Y del otro extremo, si tuve una madre que todo lo controlaba, que todo lo imponía, que decisiones que yo tenía que tomar tenían que pasar por su filtro, también voy a tener el mismo daño en autonomía. Exceso y carencia, ¿sí? Los dos extremos hacen la misma herida.
Entonces eso se cuenta que cuando uno lo hace consciente, esa energía que dices, es que es la mía, es lo que está detrás del abrigo. Trabajar eso es desarrollo mi autonomía porque ya mis decisiones van con la misma fuerza que me enseñó mi madre, pero con mi temperamento. Ya es mío, me lo tomo, ¿sí? Eso es lo bonito de hacer conciencia. Sí, claro. Porque y es lo padre de resignificar la palabra mujer empoderada. Que pues que no solo es esta mujer que gana su propio dinero y que sale a chambear y que es emprendedora, sino yo lo veo más una mujer empoderada que toma sus propias decisiones desde lo que ella quiere, ¿no? No desde ser una una mujer herida. Consciente. Ajá. Una mujer con buen autoconocimiento y buena conciencia de sí misma. Yeah. Creo que es lo que más podríamos como que decir de una mujer empoderada, tal cual. Ahorita veo que para sanar este tipo de heridas familiares se usan mucho las constelaciones. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes decir tú de este tipo de terapia que al final puede ser una terapia alternativa? Las constelaciones están muy de moda. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Pues mira, yo trabajo desde las terapias basadas en evidencia y dentro de la comunidad científica no están nada aceptadas todas estas pseudociencias. Ni constelaciones, que a mí me gusta decirle más bien enredos familiares. Sí, porque no son más que enredos familiares que no tienen ninguna base científica, no tienen teorías comprobadas, simplifican muchas cosas a tipo, no puedes tener hijos porque tu abuela no quería, ¿sabes? O sea, simplifican cosas que no tienen nada de nada cierto. Y luego, bueno, hay un lema que me gusta que es: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y los protocolos rigurosos que se les han aplicado a sus intervenciones se asustarían de ver los resultados. Al contrario de tener evidencia de salud mental, tienen muchas evidencias en contra, que al contrario, son muy, muy, muy dañinas. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir a una terapia basada en evidencia, háganlo. Todo lo que es la biodecodificación, todo lo que son las constelaciones, no tiene nada de sentido. Y ellos se manejan, aparte, lamentablemente, a puro testimonio, ¿sabes? No hay un protocolo riguroso dentro de la comunidad científica que lo avale. Al contrario, se han hecho pruebas con sus propias intervenciones y de verdad, no me voy a extender mucho porque ya sería hablar de más temas, pero no se metan en ese rollo. En serio, imagínense tener un traumatólogo y un huesero. ¿A dónde vas a ir? Con trauma. Claro, porque si tú traes una cervical dañada, ¿el huesero va a saber qué hacer? Trona. ¿Te puede diagnosticar? Para nada. Imagínate, te agarro un ejemplo rápido de una chica que le dijeron que no podía tener hijos porque en su sistema familiar había el matriarcado, no sé qué rollo. La abuela no quería tener en un momento, tuvo a la mamá y la tuvo ella, entonces ella ahora resulta que no podía tener hijos por todo esto. Imagínate qué protocolo científico se hace para poder comprobar que esto es real. ¿A cuántas personas agarraron? ¿De cuántas poblaciones? ¿Cómo se hicieron esas pruebas? ¿Cómo compruebas eso? Lo que no se puede observar, ni medir, ni comprobar, no se puede aplicar. Y menos en ciencias de la salud. Es sumamente delicado. Y hay muchos casos, obviamente, donde traumas que ni siquiera nosotros los abrimos así directamente, traumas infantiles muy fuertes, traumas de violencia, etcétera, aquí lo abren y no saben ya ni cómo cerrarlo. Y esos son problemas más allá. Se crean trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y temas mucho más complejos que al final de cuentas, para arreglarlos, van a tener que terminar en una terapia basada en evidencia. Entonces, sí, es lo que te decía de, oye, que yo le decía, es que yo he ido a muchas terapias y todo, y ya sé mucha información de mí, de todo, pero llegó el punto en que, ¿qué hago con eso? Exacto. ¿Qué hago con todo esto que sé que me está desbordando? Uh-huh. Entonces, es eso, ¿no? Que sacan heridas y te van escarbando, sí, claro. Y luego ya no saben qué hacer con esas cosas. Exactamente. Fíjate que te quiero hacer así un comentario que me han hecho muchísimo de, entonces, ¿por qué si nos sirven? ¿Por qué hay tanta gente que sigue yendo? ¿No?
Y es que en terapia hacemos dos cosas muy importantes. Hacemos conciencia, desarrollamos metacognición y también tenemos un trabajo que le llamamos reparentalización. O sea que el terapeuta tenemos una relación distinta de lo que tuvo nuestro paciente en su familia, en su historia de vida, para poder ayudar a recuperar su estructura cognitiva. Cuando tú vas a una de esas terapias, te vas a topar a una persona que sabe vender súper bien, te vas a topar a la persona que más te va a entender, que va a tener un contacto súper emocional y va a empezar a hacer esta chamba. Va a generar una dependencia contigo y sí vas a abrir con cierta conciencia de ciertas cosas, que esa es la base de la metacognición, y tú como persona vas a decir, me ayudó, sí me está sirviendo. Pero no es eso, no va a tener un objetivo final, no vas a cerrar lo que estás tú queriendo sanar. Vas a depender de una persona y de una terapia, de una pseudoterapia, porque no me gusta ni siquiera decirle terapias, que no va a funcionar. Y entonces, ¿qué nos recomiendas para sanar este tipo de patrones que hemos seguido? Terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales, terapias de esquemas. Algunas corrientes del psicoanálisis manejan bajo objetivos, que excelente también, los sistémicos. Hay muchas corrientes que incluso Google lo pueden buscar, que son pseudoterapias, lista de las pseudoterapias y listas de la terapia basadas en evidencia. Ahí lo pueden encontrar, pero todas estas cosas se pueden perfectamente trabajar y no es tan tardado, ¿eh? Créeme que una vez identificando cositas, se meten protocolos que nosotros tenemos de intervención y tenemos un seguimiento hasta lograr el objetivo. Eso es la diferencia que tenemos. Y por eso te digo, esto sí está hecho a base riguroso y por eso sí tenemos muchos casos justamente de patrones totalmente cambiados. O sea, tenemos incluso la intervención en trastornos de personalidad, que esos son los que más cuestan trabajo y van mucho de las heridas. Entonces son casos totalmente avalados por la comunidad científica de éxito. Les recomiendo que busquen un terapeuta que se dedique a esto y pues, ¿qué más? Nos preguntan que si puedes recomendarnos algún libro para saber más sobre este tema. Sobre este tema. ¿Te acuerdas el que me habías dicho? Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Lo estábamos comentando hace ratito. Y las cosas que no hablé con mi madre. Uh-huh. Ese está muy bueno, porque es el libro más que autoayude, así, son una serie de relatos de personas que cuentan cómo fue la relación con su madre. Relaciones buenas, relaciones malas, relaciones raras, y cómo ahora son de adultos. Y pues sí te hace pensar un poquito cómo es la relación con mi mamá y cómo soy yo ahora. ¿Qué me cuesta decirle a mi mamá? ¿Qué no me cuesta decirle a mi mamá? ¿Cómo es la relación de mi mamá con su pareja o si no tiene pareja? Entonces esos libros están muy buenos. ¿Tú tendrás alguna paciente o paciente que tú nos puedas o que te acuerdes cómo fue su proceso o su cambio o su herida de mamá? Pues en general te puedo decir así de que, hablando generalmente, llega la mayoría con el tema justamente de la autonomía y bueno, te hablo de un grupito de personas, ¿no? Para no exhibir a pacientes casos específicos, puede ser parte de esa autonomía en donde vamos descubriendo reglas impuestas del matriarcado hacia nosotras. Por ejemplo, no dejes que la pareja descanse y no lave los trastes porque se te va a volver bien huevón, por decir algo. Y ahí están duro y dale con el marido, y entonces tenemos que hacer un trabajo de límites, de no te metas en mi matrimonio porque eso lo gestiono yo. ¿Sí me explico? Y sí hemos logrado trabajos muy padres en donde las mujeres pueden poner límites en el aspecto de mamás y donde se recompone mucho la relación con madres e incluso hasta narcisistas. Sí, qué cañón. Que es muy fuerte ese tema, pero se llega a rescatar un poco a veces. Fíjate que yo soy maquillista y una vez me tocó maquillar a una mamá y a una hija para el bautizo del hijo de la hija, vaya, el nieto. Entonces yo maquillo primero a la mamá era como de mi edad, era muy guapa. Y la maquillo ya y me toca maquillar a la mamá de esta muchacha. Y le digo, ¿qué quiere? Lo mismo que mi hija. Y volteé a la otra. Ay, no es cierto, porque yo voy a quedar más bonita. Entonces, ándale. Como que entre broma y broma, eran comentarios que yo sentía muy, estoy compitiendo contigo
o te estoy diciendo que aquí la protagonista tengo que ser yo. Ya después entendí que la mamá estaba pagando el bautizo. Entonces ahí todavía había cierto control en esta chava que ya era una mujer adulta. Entonces empezaron a sacar el tema de qué te vas a poner y el vestido y y vuelve a decir la mamá un comentario. Sí, pero es que no se te va a ver ya igual porque ya subiste mucho de peso, aunque le hayas mandado a arreglar. Y yo, madres, o sea, la señora la verdad es que era guapísima, con sus arreglitos, muy guapa. Entonces yo veía que la otra nomás se quedaba así como ¿sí? Enojada, me da vergüenza contestarte algo. Fíjate que, ahí es donde se trabaja el tema de la asertividad. Si te fijas, esta chava, por más que la mamá le decía, ella no podía poner un alto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el tema de trabajar no es tanto, híjole, perdona a tu mamá. El tema es, vamos a aprender a que tú digas, no me gusta esto, no hagas esto, no comentes esto. ¿Sí me explico? A poner límites asertivos. Porque la mamá efectivamente seguía haciendo lo mismo porque podía. Sí, claro. ¿Cuándo dijo algo la otra chica? No, nunca dijo nada. Y aquí el tema es no estamos categorizando a mamás malas, mamás buenas, personas malas, personas buenas, sino que al final todos somos personas heridas y todos somos personas que nos comportamos conforme a lo que aprendimos y con lo que hemos querido corregir. Y lo que les decía de las generaciones, pues hay generaciones que ni saben que tienen que corregir cosas o no creen en la terapia o el así soy y punto, y pues es estúpido, a ver cómo lo arreglas, ¿no? Entonces, pues si a lo mejor uno quiere creer que ese tipo de personas o de mamás no hace esos comentarios intencionados porque pues uno nunca quiere lastimar a sus hijos, pero al final pues son actitudes que uno como hijo ya las va viendo y no sabe cómo pararlas. Sí, es como, por ejemplo, si te dan un golpe, aunque no haya sido intencional, te va a doler, porque claro, tienes un sistema de dolor. Entonces, efectivamente, uno de los daños que ahí se ve es esta persona adulta que está aceptando ese tipo de tratos por la consigna quizá de, pues mi mamá está pagando esto, y si mientras mi mamá pague, yo me tengo que seguir sometiendo. Lo cual, pues, para nada es cierto. En terapia trabajamos muchísimo ese tipo de creencias intermedias que se fueron formando en la relación con nuestra madre para poder cambiar esos límites, para poder desarrollar autonomía, las herramientas que nos hayan hecho falta. En sí, el sanar una herida de madre o padre es totalmente eso, recuperar herramientas que se fueron perdiendo en el camino para, de adulta, precisamente, poder decir no con toda confianza cuando otro adulto está cruzando un límite tuyo, sea tu mamá, sea tu papá, sea quien sea, ¿sí? Porque eso ya es una vida disfuncional. Eso es a lo que nos llevan esas heridas. Entonces, sí, por eso insisto que nosotros los que trabajamos con terapias basadas en evidencia tenemos protocolos para sí llegar a esos objetivos, sí medirlos. Por ejemplo, desarrollar autonomía, ser capaz de decirle que no a mi mamá siendo adulta y que no se mete y yo sentirme en paz con eso. Y bueno, en este capítulo ya lo estamos cerrando. Solo nos queda decirles algo que es: si tú ya eres un adulto y probablemente si estás teniendo acceso a redes sociales, yo espero es que eres un adulto, ya eres responsable de ti y no se trata de mentarles culpas y aventar culpas y decir es que tú me hiciste esto, no. Hacerte responsable de ti, hacer consciente tus heridas o lo que te va lastimando, porque al final no es solo poner límites, como decía Jime, con mamá o con papá, es que tienes que ponerlos con todos, porque no aprendiste a ponerlos desde chiquita. Entonces no se trata, ¿no?, de culpar a mamá o a papá, sino de hacer consciente que hay actitudes que tenemos que vienen desde más chiquitos. Así es, precisamente, simplemente hacer conciencia, recordar que nuestros papás nos pusieron como esos abrigos imaginarios y el trabajo de crecer no es echarle la culpa de por qué me pusieron estos abrigos, sino aprender a quitárnoslos hasta que reconozcas que eres tú, ¿no? Y sí, que claro, es lo que te funciona y seguir inculcando eso, si se puede, a la siguiente generación. Claro. Bueno, los esperamos en el próximo capítulo de One Minute Talk. Les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo. Nos vemos.